Dice Proverbios capítulo 23, verso 26, leo en la Reina Valera del 60, tal como está escrito, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice a la letra: dame, amigo, compañero, vecino, no, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En esta mañana quiero compartir esta enseñanza, mis hermanos, bajo el tema tu corazón como primicia. Pero diga: mi corazón te lo presento, Señor, como primicia. Amén. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de primicias, en realidad poco escuchamos de primicias. Amén. Sí, poco, yo sé que poco, porque poco se habla de primicia, porque es un tema bastante amplio, un tema bastante difícil de compartir y un tema bastante difícil de recibir, porque queremos escuchar que nos hablen que Dios es bueno, y Dios es bueno. Queremos escuchar de que Dios es sanador, y Dios es sanador. Queremos escuchar de que Dios es proveedor, y Dios es proveedor. Queremos escuchar que Dios es bendición, y sí, Dios es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que no queremos escuchar es que Dios es grande en bendecirnos, en proveernos, pero también Él busca corazones que le obedezcan. Por eso acá en esta porción el proverbista dice: hijo mío, dame hoy tu cabeza, dame hoy tus brazos. ¿Qué es lo que dice? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque de un corazón correcto van a salir cosas correctas, pero de un corazón incorrecto van a salir cosas incorrectas. Y los pensamientos que llegan a nuestra mente no se originaron en la mente, se originaron ¿a dónde? En el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y a través de las porciones que vamos a estar mirando en la Biblia, la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta el por qué el Señor lo que pide es que le demos nuestro corazón, porque una vez le demos nuestro corazón, le vamos a dar el resto del cuerpo, porque en el corazón emana la vida. Otros miembros, otros órganos pueden dejar de funcionar, pero ¿qué pasa cuando el corazón deja de funcionar? Se terminó la vida, ¿verdad? Entonces, pero en esta mañana vamos a hablar de primicias. Cuando hablamos de primicias, primicias es un derivado de la palabra que, ayúdenme a predicar, primero, ¿verdad? Primicias es lo primero. Y para Dios tenemos que dar siempre, siempre lo primero y lo mejor, sin excepción. Allí no se negocia, mi hermano. El que negocia esos términos con Dios ven el resultado. Pero el que tiene un corazón correcto y no negocia esos términos, sino que en su corazón dispone siempre dar lo primero y siempre dar lo mejor a Dios, el resultado es que en su casa, en su vida, siempre hay bendición. En la Biblia, las primicias son la primera y mejor parte de la cosecha. Cuando habla de la cosecha, porque estamos hablando del pueblo de Israel, y en ese tiempo obviamente el pueblo de Israel, especialmente cuando salió de Egipto, fue llevado a la tierra prometida y atravesaban el desierto. Allí no había construcción para los que trabajan en construcción, allí no habían bancos para los que trabajan en bancos, allí no habían empresarios, sino que era un pueblo que le había creído a Dios, le estaba obedeciendo a Dios y le había creído que venía una tierra que fluía leche y miel. Pero hubo algo que Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés, y esto lo miramos en Levíticos capítulo 23, verso 9 al 10. El término primicias tiene un significado espiritual que se aplica en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué hago referencia a esto, que este término de primicias?
Se aplica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento porque hay muchas personas que están erradas, que cuestionan, que critican el hecho que en la iglesia hablemos de las ofrendas, hablemos de los diezmos, especialmente cuando se habla la primicia, que es traer lo primero, traer esa ofrenda primera a inicios del año. El pueblo de Israel lo hacía, traía esta ofrenda de la primer cosecha que recibía. Pero no voy a hablar tanto de cosecha porque sé que aquí hay jóvenes que si les pregunto cómo es un árbol de fresa, me van a decir es un árbol alto de 8 o 10 pies de alto. Si les hablo cómo es un árbol de maíz, tal vez ahí todavía, ¿verdad? Un poco. Pero si les hablo cómo es un árbol de ciruelas, ¿y eso con qué se come? No van a entender. Pero vamos a leer estas porciones, la referencia y lo que se le pidió al pueblo de Israel que necesitaba traer como primera ofrenda de su fruto y de su vaca, porque era la bendición que el pueblo de Israel había recibido. Pero también el significado de las primicias. Ahora esto, cuando dije no tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahora esta parte ya es ahora que estamos en este siglo, en esta época, que esto concierne a nosotros. Y usted me va a decir amén si lo cree, y si no lo cree solo haga ups. Número 1, reconocer la autoridad de Dios y confiar en su provisión. Solo un amén, pero tampoco dijeron ups. Ahora, ¿cuántos reconocen la autoridad de Dios en su vida y confían en su provisión? Claro, confiar en la provisión de Dios, hermano, porque de lo alto dice la palabra de Dios que de Él desciende toda buena dádiva, que todo don perfecto viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. De Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. Por ende, nosotros tenemos que ser creyentes y confiar en su provisión. ¿Cuántos de ustedes no necesitan confiar de la provisión de Dios? Levante la mano. Ustedes no necesitan confiar de la provisión. Repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes no dependen de la provisión de Dios? Todavía amén. No me han entendido la pregunta todavía. ¿Cuántos de ustedes no dependen de la provisión de Dios? Hoy sí lo entendieron, ¿verdad? Claro, la pregunta es ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros dependemos de la provisión de Dios? ¡Amén! Porque todos dependemos de la provisión de Dios, pero también tenemos que poner la fe por obra y creer, porque le creemos a un Dios que no miramos nosotros físicamente, pero por la fe miramos que Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabundan. Amén, aleluya. Número 2, debemos de expresar gratitud a Dios, al Dios proveedor de todo. Él provee todo. Todo, el aire que respiramos, los frijolitos que nos comemos, el carrito que manejamos, la casa donde vivimos. ¿Quién lo proveyó? Definitivamente no nos la dio Bill Clinton, no la dio Joe Biden, sino que es la provisión de Dios. Y para los que todavía no la tienen, creen esa provisión de Dios y llámame cuando estés listo. Aleluya, sí. Gloria, los que saben que soy realtor agarraron el chiste, los que no. Número 3, reconocer que toda provisión viene de Dios. Necesitamos reconocer eso, mi hermano, que toda provisión viene de Dios. Y dar a Dios lo primero y lo mejor de todo. A Dios siempre, mis hermanos, dar lo primero y dar lo mejor. Dios debe ser primero en todo en nuestra vida, y a Él se le debe dar lo mejor siempre. Ahora, en la Biblia nos habla que en el pueblo judío, el pueblo de Israel, se le dan 7 fiestas solemnes. Pero yo no tengo tiempo para explicarles de las 7 fiestas. Algunos de ustedes
eruditos bíblicos, ustedes saben de qué les estoy hablando. Y a los que no, les invito y les dejo por tarea que al llegar a su casa, léase el capítulo 23 del libro de Levíticos. Y usted va a entender y va a saber cuáles son esas fiestas. Pero ahorita vamos a leer el Levítico, capítulo 23, verso 9 y 10, dice la Biblia. Y habló Jehová ¿a quién? ¿Y qué le dijo? Señor me dijo, Alfredo, háblale a mi pueblo que yo bendigo los corazones obedientes. Créelo, mi hermano, porque en la obediencia está la bendición y vas a ir entendiendo a qué me refiero. Le dice, habla a los hijos de Israel. ¿Por qué le dijo a Moisés? Porque Moisés tenía al frente al pueblo de Israel. Porque el Señor habla a mí a través de esta palabra, que se la comparte a ustedes, porque ustedes son los que están, ¿a dónde? Aquí no está Moisés, ¿verdad? No está Moisés. Aquí no está Abraham, aquí no está Jacob. Aquí tenemos a nuestros pastores Billy y Berta Chávez y su servidor que les comparte esta palabra. Entonces, por ende, yo les hablo a ustedes hoy, les comparto esta palabra y dice: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. ¿Por qué? Por primicia de los primeros ¿qué? Frutos de vuestra siega. Una gavilla era un manojo de trigo. Esa era una. ¿Por qué? Porque el trigo era y aún sigue siendo el primordial alimento para los judíos. Y el pueblo de Israel, mientras atravesaban el desierto, maná venía del cielo. Pero cuando entran, y esta es la recomendación, cuando entren a la tierra que yo os daré, ya el Señor certificando, sellando que había una tierra que Él había prometido y que se las iba a dar. Dice, cuando entren a la tierra que yo les dé, apartarán la primicia de sus frutos, de sus granos, de sus ovejas, de sus ganados, y lo traerán. Ojo a esto. La ofrenda, los diezmos no se dan, se traen. Es diferente en dar y traer. Yo puedo darle las gracias porque alguien me abrió la puerta cuando entró. Puedo dar las gracias porque me invitó a una taza de café. Pero cuando yo llego a su casa, yo traigo un regalo. ¿Me explico? Bueno, y si no, vayamos a Éxodo. Mire lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra, ¿qué? Traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, los diezmos, la ofrenda de primicia, las ofrendas, no las damos, las traemos en agradecimiento lo que ya Dios nos dio. Porque nosotros traemos de lo que ya Dios nos dio. Ahora, si Dios no te ha dado nada, no te preocupes en traer nada. Porque si Dios no te ha dado nada, entonces ¿qué vas a darle? Ahora, si en tu facilidad está hacerlo, tú por fe puedes traer una ofrenda siempre. Señor, consagro esta ofrenda, creyendo, confiando en tu provisión siempre. Pero si ya recibiste de parte de Dios, entonces debes de apartar la primicia. Mira, estamos en enero, comenzando el año, reitero. Entonces en enero traer la primicia. El próximo domingo, para los que no sabían, vamos a estar trayendo las ofrendas de primicia para el 2025, para de esa forma tener la certeza y la confianza que el Señor va a ser fiel en proveer los próximos 11 meses del año. No es que estemos comprando, por favor no me vayan a malinterpretar, porque a veces en las redes sociales son buenos para criticar y malinterpretar. No estoy diciendo que con eso estamos comprando el favor de Dios. El favor de Dios no lo puedes comprar ni con todo el oro del mundo. Sino lo que estamos siendo es obedientes,
estamos siendo sabios y estamos poniendo nuestra fe por obra. Que al ser fieles al Señor, Él abrirá las ventanas de los cielos. Amén. Dios pide al pueblo de Israel que traería las primicias de los primeros frutos. La ofrenda de primicias es lo primero que apartamos para Dios de la cosecha que Él nos ha proveído. La primicia tiene poder, mis hermanos. Y ya vamos a estar mirando por qué tiene poder traer a Dios la primicia. La ofrenda de primicia, no confundamos, no es el diezmo a Dios. Porque a veces deja de traer su diezmo, dice, ok, traigo mi ofrenda de primicia a Dios, pero no trajo su diezmo. Y la Biblia dice que si no traemos los diezmos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Que estamos robando a Dios. Y si estamos robando a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cerrando las bendiciones. Estamos cerrando la llave de que las promesas que el Señor tiene para nosotros no lleguen a nuestras vidas. Ahora, si yo pidiera acá de los hermanos, la audiencia presente, que se pongan de pie, los que han entendido este concepto de la siembra, el concepto de obedecer al Señor, traer sus ofrendas, traer sus diezmos y que son bendecidos. Créame que hay muchos que somos bendecidos porque somos agradecidos al Señor, somos obedientes al Señor y traemos 1/10 parte de lo que Él nos da. Imagínense que el Señor en los diezmos nos pide 1/10 parte y nos permite que nos quedemos nosotros con el 90%. Hermanos, si el Señor nos ha bendecido con un trabajo, recibimos un salario y no podemos vivir con el 90% de lo que estás recibiendo ahorita, no vas a vivir con el, mira, aunque te dupliquen el salario, no vas a vivir ni con el 100% de eso porque le estás robando a Dios. Es algo fuerte, mis hermanos, pero es la palabra de Dios. Amén. Pero cuando hay un corazón agradecido que le cree a Dios, mire, vayamos a la Biblia en Génesis capítulo 22. Hay una historia de un hombre que fue obediente a Dios. Dios le pide, no puedo leer toda la porción, pero todo el capítulo de 22 habla cuando Dios le pide a Abraham que le entregue su único hijo, su único Isaac, y se lo pide a una pareja de 90 y 100 años, ya unos ancianitos que por milagro, número uno, Sara era estéril, y ya el viejito Abraham de 100 años, ya imagínense. Pero como Dios había prometido que les daría descendencia, y como Dios no retarda sus promesas y cumple sus promesas, Dios cumplió la promesa de darles a su hijo Isaac. Pero ¿cuántos rápidos y se preguntan, pero qué Dios tan ingrato ese que les da un hijo pero después se lo pide para que lo sacrifique? No, espérense un momento. Antes de murmurar, leamos capítulo 22 de Génesis, verso 12 dice, y dijo, aquí hablando el ángel de Jehová, comencemos del 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Verso 13, mucha atención en este verso 13. Esa historia la conocemos todos. El padre Abraham, el padre de la fe, Dios le pide a su hijo y él estuvo dispuesto a darle. Pero ahí es lo que hace la diferencia cuando está ese corazón correcto en obedecer a Dios, creerle a Dios, porque detrás de la obediencia está la bendición. Ay, mi hermano, detrás de la obediencia está la bendición. Tú quieres tu bendición, comienza a ser obediente al Señor, no a tu líder.
No a tu pastor de red, no a los pastores generales. Porque en muchas ocasiones a los líderes les decimos que sí, queremos ser obedientes, ¿sí o no? El pastor nos pide algo, sí pastor, quiero ser obediente, porque como nos está mirando, que el pastor me da una palmadita que soy obediente, pero como a Dios no lo miramos, a Él no le queremos obedecer. Comencemos a obedecer a Dios y tú vas a ver el respaldo y vas a ver la bendición, no de un líder, sino que del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, el Dios que descendía maná del cielo para que su pueblo comiera. Verso 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo, porque Dios se lo pidió, porque estaba probando el corazón de Abraham. Pero Dios miró que el corazón de Abraham era obediente y le creía a lo que Dios le pedía. Dios no permitió que sacrificara a su hijo, sino que en vez le dio la provisión. Diga provisión. Diga yo soy obediente, por ende Dios me va a dar la provisión este año. Diga yo creo en la provisión. Diga yo recibo la provisión. Dios proveó el carnero para el holocausto. No es que Dios no quería el sacrificio, no es que Dios quería quitarle el hijo. Lo que Dios quería era mirar la obediencia de Abraham. Y más que eso, quería bendecirlo. Y no solo a Abraham, ¿sabes por qué? Porque esa bendición llega hasta nosotros. Porque a Abraham, Dios le dice: Abraham, por cuanto hiciste, serás bendito tú, tu casa y todas las generaciones de la tierra. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú eres obediente a Dios, con tus ofrendas, con tus diezmos, tú estás bendiciendo a tus futuras generaciones. Estás bendiciendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La maldición llega hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición llega a la primera, segunda, tercera y hasta las 1000 generaciones. Mira cómo es ese Dios al que le servimos. Pero debe de comenzar con el primero que le crea. Abraham le creó a Dios y no escatimó sacrificar a su único hijo. Claro, mis hermanos, nosotros somos hijos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. ¿Tú crees que Dios iba a permitir que él sacrificara si él condenaba rotundamente el sacrificio? ¿Cómo él iba a meter a su hijo Abraham a hacer algo que él odiaba? No, sino lo que quería era bendecirlo. Dios te quiere bendecir, por eso te está hablando hoy de que dispongas tu primicia para el Señor, que dejes que el Señor toque, hable a tu corazón. En las primicias, el primer fruto, la primer bendición que se trae a la casa al Señor, no hay una cantidad como el diezmo. El diezmo es el 10%. Y eso no es negociable. Puedes negociar cuando vas a comprar un carro. Puedes negociar la tarifa de intereses cuando vas a comprar una casa. Puedes negociar los términos con tu empleador. Pero lo que no se puede negociar es la cantidad que Dios nos pide de lo que Él ya nos dio. Amén. Y es el diezmo de lo que Él nos dio. Si te da $1000 a la semana, tú sabes que $100 no son tuyos, son del Señor. Tráeselos, entrégaselos. Miren, mis hermanos, los diezmos no son para los pastores. Allá afuera es lo que se escucha en las redes sociales, es la crítica. Oh, los pastores, qué bien se viste, qué carros manejan, qué casa tiene. Esa es la crítica. Dejen que Dios los juzgue a ellos por criticar, pero deja que Dios te bendiga a ti por la obediencia. Por eso dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa. Una vez traemos los diezmos, el otro domingo que traigas tus primicias y las depositas aquí en el alfolí. Una vez tú las depositaste, mis hermanos, tú cumpliste con el Señor y tenés la maldición de ser bendecido. Lo que pase de aquí para allá ya no es tu problema.
ese dinero de aquí para allá se puede tirar, aunque aquí no se hace eso, porque verdad que qué cómodas están las sillitas donde estamos sentados. Exacto. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuánto costó una silla de esas? ¿Verdad que qué rico estamos acá, calientitos, aunque allá afuera todavía hay hielo? Pero ¿cuántos se han preguntado cuánto se paga de luz en este lugar? ¿Verdad que cómo nos gozamos con los músicos cuando qué lindo ministran aquí en la alabanza? ¿O no se gozan cuando los músicos están tocando acá? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han preguntado cuánto cuesta un piano de estos? ¿Cuántos han preguntado cuánto cuesta un equipo de sonido de estos? Simplemente, ¿alguno de ustedes tiene idea cuánto cuesta un micrófono de estos? ¿Verdad que no? Entonces muchos dicen, pero ¿por qué piden diezmos, ofrendas y para qué quieren ese dinero? Para eso, mis hermanos. Y no solo para eso. ¿Cuántos de ustedes pueden ir a evangelizar al África? Hay muchos que aunque quisieran no van porque saben que no pueden regresar. Pero sabes que si vas a predicar allá. Dice, ¿y cómo lo hago? Con tus diezmos, con tus ofrendas. Porque de aquí, en Ghana, allá están obras que también son bendecidas por la bendición que ustedes traen aquí al Alfolí. Ustedes escucharon a los misioneros que estuvieron el día del discipulado. ¿Cuántos estuvieron en ese discipulado? Amén. ¿Verdad que cuántos no quisiéramos ir allá mirando tanta necesidad? Pero no todos podemos. Pero los que pusimos una ofrenda, ya llegó esa bendición hasta allá también. Amén. Gloria a Jesús. Pero Dios mira con qué actitud traemos la ofrenda. Hay otra porción muy conocida también en Génesis y es la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Génesis capítulo 4, dice verso 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿de qué trajo? Del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mira, atención a esto. Número 1, él trajo la ofrenda. Número 2, se la trajo a Jehová. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien. Ahora, verso 4, dice que también Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay un paralelismo entre los dos hermanos. Uno trajo ofrenda, no hay nada mal de eso. Trajo del fruto de la tierra porque él era agricultor, por ende él trajo de lo que la agricultura le producía. Él trajo del grano y se lo trajo a Jehová. Excelente, ¿verdad? Que hizo bien ahí Caín. ¿Cuántos están de acuerdo? Sigamos leyendo. Abel trajo también de los primogénitos. Él no trajo una ofrenda, él trajo una primicia. Porque trajo del primogénito, de lo primero que le dieron sus ovejas, sus vacas. Es de lo que Abel trajo. Pero no solamente, y aquí está donde, tomen nota en esto, donde está la diferencia. Aquí está la diferencia. Que trajo de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solo miró con agrado la ofrenda, la primicia que trajo Abel, sino que lo miró con agrado a él también. Ahora, ¿qué pasa con Caíncito? Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó ahí? Si él trajo ofrenda, se la trajo a Jehová. ¿Por qué Dios no miró con agrado su ofrenda y no lo miró con agrado a él? Sigamos leyendo. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, diga conmigo, si bien hicieres. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto.
y a ti será su deseo y tú enseñarás de él. La diferencia fue con la actitud que Caín trajo su ofrenda. Él trajo la ofrenda de compromiso, no la trajo en agradecimiento, porque Dios no rechaza una ofrenda que se trae con un corazón agradecido. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que traed vuestras ofrendas con corazón alegre, amén. Entonces dice que decayó el semblante de Caín cuando Dios lo confronta de esta forma. Y mire, qué terrible, porque no solamente lo tuvo que tratar de esa forma, sino que le dijo que era pecado. Qué fuerte, qué difícil es esto, hermano. Difícil para ustedes recibirlo, pero más difícil para mí compartírselos. Pero con la actitud que Abel trajo la ofrenda, él trajo de lo mejor. Él dijo, para mi Dios tengo que dar lo primero y tengo que dar lo mejor. Eso es lo que hizo Abel. Dice que trajo de lo mejor y trajo los primogénitos de sus ovejas y su vaca. Porque eso, él era ganadero. Entonces él criaba ovejas y vacas. Y esas vacas se reproducían. Era la bendición que Dios le daba. Por eso él trae de la bendición que Dios le había dado. Pero trajo lo primero que recibió de bendición. Y trajo lo mejor de la bendición que había recibido. Mis hermanos, es la actitud que tiene que haber en nosotros. Ese corazón, número uno, agradecido. Y número dos, un corazón obediente. De traerle al Señor la ofrenda, pero la mejor ofrenda, porque Él se merece lo mejor y Él se merece ser el primero siempre. Por eso yo sé que hay compromisos y cuando recibimos nuestro salario hay que pagar el carro, hay que pagar los biles, hay que pagar el seguro, hay que pagar el que nos camina el perro. Pero antes de pagar todo eso, dice la palabra, el diezmo apartaré para Jehová mi Dios. Apartar el diezmo primeramente y traerlo al alfolí. Porque el Señor dice, probadme ahora en esto y yo os abriré las ventanas de los cielos. Pero cuando venimos con el diezmo, mire, el que gana $500 le duele dar $50 de diezmo. Ahora imagina que si el Señor lo bendice y gana $1,000, ¿usted cree que va a querer dar los $100 de diezmo? Ahora hacer un cheque de 1,000 porque sus ingresos son de 10,000. Si yo pregunto a quiénes les gustaría recibir un salario de 10,000 al mes y dar un cheque de 1,000, todos levantarían la mano. Pero cuando reciban el cheque, ¿en verdad lo harían? Sí, mis hermanos. Si usted supiera el porcentaje de la feligresía de MCJ que diezma, usted se quedaría asombrado. Pero por eso miramos la respuesta también. Miramos que los que son bendecidos, ya se es un fiel diezmador, está condenado a ser bendecido. Y el que anda llorando que no le alcanza ni para calentar el agua, bueno, le está robando al dueño de la provisión. ¿Qué podemos hacer? Más que orar, Señor, toca ese corazón, convierte ese corazón, porque es un corazón que aún no ha sido convertido todavía. Porque podemos decir, Señor, yo te recibo, me convierto a ti. Pero cuando mete la mano al bolsillo, reprendo. Gloria a Jesús. Les hablaba al principio que tanto las primicias es del Antiguo como el Nuevo Testamento. Vayamos a Levítico siempre, capítulo 23. Verso 15. Levítico 25 del 15 al 17. Y por eso al principio les hablaba que por tiempo solo le iba a hablar de dos fiestas de las ofrendas, que una fue de la primicia y la otra es de la fiesta a Jehová, la ofrenda mecida. Y dice el verso 15 del capítulo 23 de Levítico: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo. Ponga atención a esto. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. La semana tiene 7 días, entonces son que 7 por 7 los matemáticos, 49, ¿verdad? Pero ahora mire,
Dice, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente que viene a ser el día ¿qué? 50, ¿verdad? Dice, del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Mire, si la Biblia es tan clara, ella misma nos lo explica. Dice, contaréis 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano. Mire, ¿qué es lo que dice? Dice, ofrecerás el nuevo grano. ¿Por qué? Porque esta ofrenda se daba al final de la cosecha. Entonces, cuando el pueblo de Israel levantaba su cosecha, traía de ese primer fruto, esa ofrenda a Jehová. Dice, entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Cómo qué? Ayúdeme a predicar. ¿Cómo qué? Como primicias. ¿A quién? A Jehová, mi hermano. Cuando traemos la ofrenda de primicias, la traemos a Jehová. El escritor de Hebreos dice, son hombres mortales quienes la reciben acá en la tierra, pero se las estamos dando a Jehová. Amén, aleluya. Se la estamos entregando a Jehová. Ahora mire, ¿por qué les dije que la ofrenda de primicias también se aplica ahora en el Nuevo Testamento, en la época que estamos? Porque el primogénito, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y el que se entregó como primicia, la primicia de la resurrección, ¿quién es? Es Jesucristo, el primero que resucitó de los muertos. La primicia, la ofrenda de primicia que se presenta ante el Padre. Dice, Padre, yo me presento como primicia ante todo este pueblo que está sentado en MCJ. Él se presenta como primicia. Después de la resurrección de Cristo, Cristo se apareció primeramente a María Magdalena. Esto lo encuentra en Juan capítulo 20, léalo en su casa. Después de María Magdalena, después del día del reposo, fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Y cuando llega, miró que ya no estaba Jesús. Ella pensó que habían robado el cuerpo. Solo me encontró los lienzos en los cuales estaba cubierto Jesús. Ella va y se lo dice a Pedro. Pedro se lo dice a otro discípulo. Ellos corren a la tumba. Dice que el otro discípulo, y lo dice la Biblia, léalo en casa, que el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Y miraron que no estaba Jesús. Cuando Pedro llega, entra a la tumba y miró 2 ángeles sentados y les dice, ¿a quién buscáis? Pues al Señor Jesús. Dice, Él ya no está aquí, ya resucitó. Y luego ven afuera, ahí estaba Jesús parado, ya resucitado. Pero pasaron 50 días del día de la resurrección. Luego se apareció a los demás discípulos. Luego en el capítulo 1 del libro de los Hechos habla que en el monte de los Olivos, ante los ojos de todos sus discípulos y todos los que estaban, dice que Jesús fue levantado al cielo. Y nuevamente se pararon. Los ángeles dijeron, a este mismo Jesús que ahora miras ascender al cielo, un día le mirarás que regresa también. Y es lo que estamos esperando, que un día la trompeta sonará y su pueblo seremos levantados para ir a morar con Él. Pero Jesús les da las instrucciones, pero antes de partir les dice, pero no se vayan, quédense juntos, porque para ustedes es la promesa. Hechos capítulo 2. Y el día del Pentecostés estaban los discípulos reunidos. Dice que habían 124 reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió y cayó sobre todos ellos. Allí se cumplió esta ofrenda, mis hermanos, del segundo grano. Y esa promesa de primicia somos todos nosotros, la iglesia que hemos sido comprada por el primogénito que la compró en su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces nosotros venimos a ser parte de esa primicia. Nosotros como la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso hasta hoy día el pueblo de Israel celebra esas 7 fiestas solemnes. Y en una de ellas es la ofrenda de las primicias y la otra es del manojo mecido. ¿Por qué mecido? Porque el Señor a cada uno cuando venimos y Él se presentó como ofrenda al Padre por cada uno de nosotros somos mecidos, que somos limpios, purificados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero somos presentados ante el Padre porque Él se presentó
primero, porque Él es el principio. Él es el único y Él es la ofrenda que fue presentada al Padre por cada uno de nosotros. Pero el tema es: dame tu corazón. Le demos el corazón al Señor como primicia, porque en el corazón es donde va a estar la actitud correcta, cómo le vamos a obedecer a Dios. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Isaías 55, versos 7 y 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. Los pensamientos de Dios es bendecirnos. Número uno, bendecirnos con la salvación de nuestras almas. La mayoría de los que estamos acá ya somos bendecidos porque somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Ahora Dios quiere bendecir nuestra obediencia. Mira, si no me quieres creer a mí, crea la palabra y haz la prueba. Comienza en los próximos 3 meses a trae el otro domingo lo que Dios ponga en tu corazón. Si es $1 lo que Dios pone y esa es tu capacidad, eso trae, porque lo estás ofrendando con la actitud correcta y Dios lo va a recibir con agrado. Pero si es una persona que en tus posibilidades está a ofrendar $1,000 y quizás los traes, pero los traes solo porque te estamos diciendo, los traes de compromiso, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas, porque te va a pasar como le pasó a Caín. Trae de tu primer fruto, trae lo primero, trae lo mejor, con la actitud que Abel presentó su ofrenda. Ven con la actitud que Abraham presentó a un Isaac y Dios proveó para el sacrificio. Ven con la actitud que Cristo se presentó como ese cordero inmolado. Dice la Biblia que no tuvo a qué aferrarse, sino que se entregó a sí mismo por amor a nosotros.